importantísimo e interesantísimo es la epigenética. La epigenética, vamos a hablar sobre los mecanismos moleculares de la epigenética. La epigenética es todo aquello que puede modificar la expresión de nuestros genes. Cambiar nuestros genes es más difícil y más complicado. Entonces los científicos han identificado ciertos mecanismos moleculares intrínsecos en la cromatina, en el material genético que está dentro del núcleo, ciertos mecanismos moleculares donde podemos no modificar los genes que creamos, pero sí modificar la expresión de genes nocivos o benéficos. Es decir, por ejemplo, a veces un cáncer tiene un gen que sobreexpresa proteínas que a la larga van a generar cáncer en algún órgano, o sobre proliferación de bacterias anormales, eso se llama un cáncer. Entonces la epigenética básicamente son los mecanismos moleculares en los cuales se varía la expresión genética de genes anormales o de genes benéficos. Es como un switch donde usted le dice al gen on o off para que exprese o no exprese. Esto ha avanzado tremendamente. Hay ya aplicaciones en cáncer, en algunos cánceres muy agresivos y letales, donde ya hay medicamentos que actúan a nivel de la biología molecular de la célula a nivel nuclear, que pueden cambiar la expresión genética, variarla. Es decir, por ejemplo, pueden hacer off en el gen que expresa un cáncer. Entonces, esto es increíble. O sea, esto está abriendo un campo grandísimo, no solamente en cáncer, en inmunología y en otra serie de enfermedades que pueden aparecer. Entonces, la epigenética también son todas las situaciones ambientales y de estilo de vida que pueden también modificar la expresión de nuestros genes. Es decir, ese concepto que teníamos que nosotros genéticamente estábamos marcados y condenados por nuestros genes ha cambiado, porque nosotros podemos heredar genes que no necesariamente se expresen y uno puede variar la expresión genética de genes que vienen ancestrales por milenios de años en nuestro cuerpo, pero uno puede variar esa expresión genética a través de estilos de vida saludable, actitud mental, trabajos personales, y no solamente uno puede variar la expresión genética de esos genes en uno, sino en sus hijos. Entonces ese es un concepto muy importante de la epigenética, porque ahorita si tú tienes estilos de vida saludable, estás cambiando la expresión genética de esos genes nocivos o negativos que tienes en tu cuerpo, y además estás actuando sobre tu descendencia, sobre tus hijos y nietos, para que ellos así hereden ese gen negativo, no lo expresen. Eso es un campo muy interesante. Hay mucha información y hay una información muy específica sobre la biología molecular de la epigenética, como unas proteínas que se llaman las histonas en el núcleo pueden tener variaciones que
modifican la expresión de ciertos genes negativos que se sobreexpresan o que no se expresan. No expresar algunos genes también puede generar enfermedades. Vamos a hablar también sobre un tema muy interesante, que es qué hay en este momento sobre las células madre o stem cells. Todo el mundo habla de las stem cells como algo muy novedoso y es cierto, pero también hay mucha ficción. Con el tiempo puede que esa ficción se vuelva realidad. Sí hay mucho estudio, los científicos ya están aplicando esta tecnología en muchas áreas. Tengo conocimiento de cómo están aplicando stem cells en el corazón para producir fibras cardíacas nuevas en corazones que están fallando o que tienen cicatrices muy grandes y han perdido masa muscular, fibras musculares. Es un campo interesante. O cómo pueden inyectar stem cells para que mejoren la circulación del corazón en pacientes con enfermedad cardíaca coronaria avanzada. Esto ya se está haciendo. Es una tecnología de la cual vamos a hablar. Para hablar de stem cells o células madre hay que tener muy claro las bases de la biología. Hay que saber qué es la mitosis, cómo es el proceso de división celular. Eso lo tenemos que entender. Tenemos que entender qué es la meiosis, qué es el proceso de producción de gametos. ¿Qué son los gametos? Es espermatozoide, ese es un gameto que tiene la mitad del material genético que las células en general o somáticas de nuestro cuerpo tienen. Esto es una brainstorm. Pues las células de nuestro cuerpo, cualquier célula de nuestro cuerpo tiene 46 cromosomas, 23 que vienen del papá y 23 que vienen de la mamá. El último cromosoma es el X o XY, que es el que da el sexo del individuo, siendo XX mujer y XY hombre. Esto lo vamos a ir, pero pues llegué ahí por la meiosis y la mitosis. Y la meiosis es la producción de gametos. El gameto es el espermatozoide y el óvulo. El espermatozoide tiene 23 cromosomas del papá y el óvulo tiene 23 cromosomas de la mamá. Cuando se juntan, forman el huevo inicial, egg o huevo, de donde salen todas las células que se van a formar en nuestro cuerpo. Ese huevo ya tiene 46 cromosomas. 23 de la mamá, que venía en el óvulo, y 23 del papá, que venía en el espermatozoide. La meiosis es la producción de esos gametos. En la meiosis, que se hace en los órganos sexuales, en el testículo, entonces esta producción de gametos en los ovarios, esta producción de gametos lo que hace es que las células del individuo pierden la mitad de su contenido cromosómico para hacer una mezcla. En esa meiosis hay una cosa que se llama la variabilidad genética, o sea, hay una repartición del material genético de nuestros ancestros. Eso lo voy a explicar después.
Y eso es muy importante entender qué es la meiosis y qué es la mitosis para poder entender qué es una stem cell, que es una célula madre progenitora, y hay varios tipos de células madre. Hay unas más madre que otras y hay otras más específicas. Como la tecnología moderna, moderna no, del siglo XXI, porque la moderna fue del siglo pasado, la tecnología actual puede ya obtener una célula de cualquier parte del cuerpo, de nuestra mucosa bucal, de nuestra piel. Esto es algo increíble, ¿no? Pero es cierto. Cómo esa célula la pueden reversar a una célula madre a través de un proceso de embriogénesis, hacen que la célula se reverse a ser una célula de un órgano, a ser una célula madre, y luego poderla activar para convertirse en una célula madre de células de la sangre o de células del hígado o de células cerebrales. Eso es algo increíble, ¿no? Acuérdense que todas nuestras células tienen 46 cromosomas y tenemos un material genético a base de unas proteínas que se llaman DNA. Vamos a hablar de eso. Pero lo que les quiero decir, y esto es muy, muy interesante, es que el DNA mío contra el DNA de cualquiera de ustedes es 99% sí igual. Solamente hay un 1% en que nos diferenciamos. Eso es increíble, o sea, el DNA de aquella persona que me está escuchando es idéntico a mi DNA, solamente hay 1% que cambia, pero resulta que en ese 1% de DNA hay 23.000 genes aproximadamente. Y esos genes son los que producen las proteínas del cuerpo. Y en esos genes, en esos 23.000 genes, aproximadamente, creo que no estoy equivocado. Miren esto que les estoy diciendo. Todos los otros genes son idénticos. El 99 de trillones de genes son idénticos. Pero solamente hay un 1% donde hay aproximadamente 23.000 genes que son diferentes. Y en esos genes está el color de tus ojos, está tu talla, está si eres calvo o no, está marcado si vas a tener un tipo de tumor, si vas a ser diabético, si vas a tener enfermedad cardiovascular. Y ahí hay un campo muy interesante de la medicina, el cual también vamos a tocar, que es el genoma humano. Pero antes de ir al genoma humano, esto es como un abrebocas. Estábamos hablando de esos genes. Y volvamos al cuerpo, a mi cuerpo. En mi cuerpo, el material cromosómico o los genes que hay en cada célula son idénticos. Los genes y el material cromosómico que hay en una célula de mi piel que tiene 46 cromosomas, 23 de la mamá y 23 del papá. Si el papá es moreno y si la mamá es blanca, pues yo salgo trigueño porque hay una combinación. Es un ejemplo muy sencillo. Pero hay 46 genes en cada célula de mi cuerpo. Y cada vez que se replica la célula, se producen esos igualitos 46 genes con el mismo material genético.
Eso sucede en el hígado, en la piel, en el riñón, en la sangre, todas las células tienen exactamente el mismo material genético. ¿Qué es lo que cambia en la célula de la piel con una célula del hígado o con una célula de la sangre? La expresión genética cambia. La expresión genética de las células hepáticas es diferente a la expresión genética de las células de la piel. Entonces hay unas proteínas estructurales y funcionales diferentes que se expresan en el hígado. Ahí existe la diferenciación. En esta diferenciación son muy importantes los mecanismos de regulación genética y de epigenética. La epigenética hace de que unos genes se manifiesten y otros genes, no solamente en producción de enfermedades, sino en la expresión de ciertos genes para determinar la función de cada uno de nuestros órganos. Entonces, las células que van a formar el hígado tienen genes y proteínas diferentes, porque aunque el material cromosómico y genético es igualito en las células, la expresión de esos genes es diferente y por ende la producción de proteínas es diferente. Eso era algo que les quería dejar en claro. Antes de brincar, estábamos hablando de las células madre. Bueno, eso es como el abrebocas, los horizontes, para dónde vamos. Ya les hablé un poquito de lo que es la oncogenética, pues mencioné los anticuerpos monoclonales, la epigenética. Es básicamente el mensaje que les quiero dar, es el abrebocas. Vamos a hablar mucho sobre la inmunología. La inmunología es algo básico, la inmunología es algo que está cambiando todo el conocimiento sobre tumores, sobre enfermedades autoinmunes, sobre alergias y sobre infecciones. Con este